Sí, ¿Sí? ok, se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos a pasar las cosas que ya vimos, de la inflamación, de los noxas. Eso ya tienen que saber cómo se produce el proceso inflamatorio agudo, crónico, cómo está formada la micro de un proceso agudo y crónico, de los 4 tipos de microorganismos, cómo se clasifican: bacterias, virus, parásitos y hongos. Los más pequeños los virus, que son intracelulares. Después, por peligrosidad, están las bacterias. Las bacterias siempre van a requerir un tratamiento antibiótico, ¿sí? Por las infecciones que pueden llegar a producir, ¿sí? Y después también vimos lo que ustedes ven mucho, que son los hongos, ¿sí? Las micosis a nivel de la piel y de la placa fungia. Vimos las distintas morfologías de las bacterias, ¿sí? El tipo bacteriano, cómo se divide, procesos inflamatorios. Siempre nosotros prestamos mucha atención a la supuración, porque siempre el material purulento me está diciendo que hay un proceso infeccioso bacteriano, ¿sí? Y lo que hay que tener cuidado cuando progresa la infección, que puede hacerse la septicemia, ¿sí? Por eso uno tiene tanto miedo a los procesos infecciosos bacterianos, ¿sí? Los procesos infecciosos bacterianos, vamos a tener heridas contaminadas, úlceras contaminadas por bacterias, pústulas, foliculitis, abscesos, pero también las bacterias nos hacen los otros tipos de infecciones que tenemos, que son las gastroenteritis, los abscesos hepáticos, las neumonías pulmonares, las pielonefritis, que son las infecciones urinarias, las meningitis bacterianas. O sea que infecciones bacterianas hay en muchos órganos o tejidos del cuerpo. Bueno, vimos los que son los hongos, ¿sí? Siempre recordar que lo más importante que nosotros tenemos que saber que es la tiña pedis o tiña de los pies y la tiña unguium, ¿sí? Estas dos sí o sí hay que saber: la tiña pedis de pie y la tiña unguium, que produce la onicomicosis, ¿sí? Las variantes que produce, ¿sí? Tener la tiña unguium una deformación de la placa ungueal. Los otros tipos de micosis que vimos. Recordar que vimos también lo que son las micobacterias. Vimos Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria que destruye el pulmón, muy contagiosa, ¿sí? También vimos lepra. La lepra, una enfermedad producida por un Mycobacterium leprae, ¿sí? Que tiene los dos tipos polares, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa, ¿sí? La lepromatosa, donde el paciente no tiene un buen sistema inmunitario, por lo tanto es contagiosa. Y por lo tanto, en las heridas va a haber bacterias. Y después otra de las enfermedades que vimos, sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad venérea producida por el Treponema pallidum. Teníamos una sífilis congénita que pasa de la madre al feto, y la adquirida, donde teníamos 3 periodos: primario, secundario y terciario. El primario tiene las lesiones en la puerta de entrada a nivel de los genitales externos. El secundario, donde ya tenía una adenopatía generalizada, o sea que los ganglios linfáticos estaban agrandados levemente de tamaño y el paciente tenía una febrícula, y había lesiones en piel y mucosas, ¿sí? Y hay que acordarse que tenemos lesiones contagiosas, que eran los condilomas planos que se ven, ¿sí? Que puede estar en la palma y en la planta del pie. Siempre recordar eso. La sífilis terciaria dijimos que es una rareza, ya que pasan muchos años del proceso de infección, y como siempre el paciente va a tomar antibiótico, es una cuestión de rareza, ¿sí? En caso de la sífilis terciaria, que tenemos la sífilis cardiovascular, la neurosífilis y los broncosífilis, ¿sí? Bueno, vamos con los virus, ¿sí? Con respecto a los virus, ¿qué tenemos que saber con respecto a los virus? Lo importante de los virus es, lo que hay que tener en cuenta de los virus es que son los microorganismos más pequeños que existen, ¿sí? Son muy pequeños, son geométricos. Si ustedes se ponen a ver, tiene una estructura como si fuera típicamente geométrica, como una esfera, ¿sí? A veces como si fueran estructuras pentamétricas. Fíjense, ¿por qué tiene esta estructura así geométrica? Porque el virus tiene la información genética para la replicación, pero es de forma, digamos, al ser geométrica irregular, va a ahorrar material genético. Entonces un virus se introduce dentro de una célula, introduce el material genético, el ADN o ARN, y replica solo una parte
esta partecita o esta partecita o esta partecita. Pero ¿qué lo hace? Como si fueran ladrillos, hacen todas las estructuras similares. Después se va a ensamblar la estructura del virus dentro de la célula y de esa forma el virus es como se replica, ¿sí? Se puede replicar dentro de la célula generando destrucción de la célula, ¿sí? O muchas veces se replica y no la destruye el virus a la célula. Pero el sistema inmunológico sí la va a destruir, porque el sistema inmune a través de los glóbulos blancos va a detectar que hay unas proteínas anómalas, alteradas dentro de la célula, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tenemos distintos ejemplos de virus. Virus del HIV, virus de la hepatitis, virus del ébola, ¿sí? De la influenza, el adenovirus. ¿Qué significa eso? Que las estructuras que ven acá en la superficie del virus le permite al virus adherirse a receptores de la célula y de esa forma es como si fuera la llave que le permite la entrada dentro de la célula, ¿sí? Por eso es el virus del HIV que va a atacar generalmente glóbulos blancos, generalmente ataca los linfocitos, ¿sí? Y afecta principalmente los linfocitos T, lo que se llaman los CD4, que son los coayudantes, que son linfocitos que coordinan al sistema inmune. El virus de la hepatitis B, ¿a dónde se va a unir? Se va a unir al hepatocito directamente, gracias a estas estructuras proteicas de la superficie. Por eso ustedes van a ver que ciertos virus van a ciertas células en el cuerpo y tienen ciertas puertas de entrada. La puerta de entrada puede ser a través de la piel, a través de la vía urinaria, de la vía digestiva, de la vía respiratoria, ¿sí? Entonces hay una gran variabilidad de estructuras virales. Acá vemos el típico ejemplo, en el caso que vemos para el HIV, ¿sí? Si ustedes se fijan, el esquema del virus está hecho mucho más pequeño porque es muy pequeño el virus, ¿sí? En este caso, acá es la estructura de superficie, ¿sí? Que son proteínas que tienen nombres específicos. En el HIV suele llamarse GP120 y esto es lo que llega acá, se une a un receptor específico y cuando se une a un receptor se activa como una apertura de la membrana y lo engloba el virus, ¿sí? Miren acá cómo está el virus, llegó acá, se acopló, se englobó y acá se libera el material del virus, la parte activa, acá donde está el material genético del virus, que lo va a ensamblar al de la célula y la célula, mientras está sintetizando proteínas, estructuras de su citoplasma o empieza la división mitótica, empieza a sintetizar parte del virus, ¿sí? Es como que es un parásito el virus. Este es un ejemplo del virus del HIV, ¿sí? Bueno, el virus que más vamos a desarrollar nosotros, ¿cuál es? El virus del papiloma humano. ¿Por qué? El virus del papiloma humano es un tipo de virus. Fíjense que hay muchísimas personas infectadas y hay al menos 100 tipos de cepas conocidas. ¿Qué hace el virus del papiloma humano? Coloniza los epitelios planos estratificados. ¿Cuáles son los epitelios planos estratificados? Los epitelios planos estratificados tenemos a nivel del cuello uterino, a nivel del pene, a nivel de la piel, a nivel de la mucosa oral, lo que es lengua, toda la parte interna de la boca. Entonces, una vez que se introduce dentro de las células del epitelio plano estratificado, las altera genéticamente y hace que empiecen a proliferar esas células. Y esa proliferación puede formar lo que es un papiloma, que es un tumor benigno. El papiloma es un tumor benigno del epitelio plano estratificado. Que el otro término que tiene es la verruga, que se suele dar en la piel. Ahora, algunos virus del papiloma humano tienen la capacidad de generar alteraciones más intensas y producir cáncer, como es el carcinoma epidermoide que se suele dar en cuello uterino principalmente. Por eso nosotros los estudiamos al virus del papiloma. De estas 100 cepas, nosotros sabemos que hay cepas como la 16, la 18, la 20, que son las que pueden producir el cáncer, ¿sí? Bueno, como el virus es muy pequeño, yo no lo puedo ver con el microscopio óptico. Vieron que nosotros vemos muestras del epitelio plano estratificado al microscopio óptico. Vieron cuando lo coloreamos con hematoxilina eosina. Cuando coloreamos con hematoxilina eosina, de esa forma podemos ver las estructuras de los tejidos, la parte citoarquitectural de un tejido. Como no es tan grande la magnitud de ampliación, con el microscopio óptico no lo puedo ver. Entonces yo para ver un virus necesito ¿qué? Un microscopio electrónico. Acá tenemos, fíjense, un esquema de un microscopio electrónico viejo, esto ya no existe, ahora son mucho más modernos, que es un microscopio que hace un haz de electrones y ese haz de electrones genera una desviación en la muestra, porque la muestra está coloreada o impregnada de metales pesados. Entonces se desvían los haces de electrones y me da este
efecto de impresión, todo en blanco y negro, ¿sí? Yo con un microscopio electrónico puedo ver la ultraestructura de las células, ¿sí? Como así también partículas muy pequeñas. Y el caso acá de un virus. Acá estamos viendo una imagen real de un virus del papiloma humano, ¿sí? Ven que lo que yo les decía antes, cómo se ve la estructura geométrica, ¿ven? Esto es una estructura como si fuera, esto se llama cápside, todo esto, y cada unidad de estas redonditas se llama capsómero. Entonces el virus codifica la información para sintetizar uno solo de estos. Pero como todos son iguales, con que sintetice uno similar, digamos, las otras copias se van a hacer lo mismo. Y ahí de esa forma se ahorra material genético. Bueno, con respecto al virus del papiloma humano, fíjense, hay una gran variedad o cantidad de virus del papiloma. ¿Y cómo los clasificamos? Los clasificamos como de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de bajo riesgo me van a generar las verrugas genitales, verrugas de la piel, que no son malignas. Pero los de alto riesgo, sobre todo, fíjense, recalcado el subtipo 16 y 18, son los que me pueden desarrollar que el carcinoma epidermoide, ¿sí? Y el problema es que este carcinoma epidermoide es muy agresivo, es altamente agresivo. Un ejemplo, en cáncer de cuello uterino, en cáncer de pene, en cáncer de prepucio, cáncer en la cavidad oral, es altamente agresivo. Por eso cuando tenemos lesiones verrucosas en áreas sospechosas de cáncer, siempre tenemos que tipificar y ver qué tipo de virus de papiloma humano es. En el Pero, resto de las... Sí, profe, disculpe, buenas tardes. sí. ¿Este también se puede presentar en la zona de los pies? El cáncer no. Ah, bien, bien, No, gracias. en los pies solo se van a presentar las verrugas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la zona de los pies o en el resto de la piel del cuerpo, ¿sí? El queratinocito replica, pero replica de forma más controlada, no tiene una replicación exagerada. En cambio, en el cuello uterino se llama una zona de transición entre lo que es el exocervix, que es plano estratificado, y el endocervix, que es cilíndrico, y esa zona de transición se llama zona de metaplasia, y son células más inestables. Como son más inestables, frente a la infección de este virus, más fácilmente van a mutar y van a generar lo que es un carcinoma, ¿sí? Por eso en ciertas partes. Otro ejemplo, donde es más común que se genere un carcinoma epidermoide es en la laringe, por culpa de este tipo de virus, ¿no? Si ha llegado por vía aérea a la laringe, produce carcinoma epidermoide en la laringe altamente agresivo, pero porque el epitelio de la laringe es mucho más inestable, ¿sí? Nada que ver con el epitelio de la piel. Bueno, seguimos. Acá otra imagen de microscopía electrónica, ¿sí? Donde ya vemos un grupo de virus, hay varios, ¿sí? Bueno, y acá yo les pongo un ejemplo del cáncer del cuello uterino. ¿Por qué? Porque, bueno, es uno de los cánceres frecuentes en la mujer, es altamente agresivo y es donde más se ha estudiado el efecto del virus del papiloma humano, ¿sí? Se lo ha estudiado en las verrugas, todo, pero como no genera cáncer, digamos, no tiene sentido seguir profundizando el estudio en las verrugas. Pero en el cáncer del cuello uterino sí. ¿Por qué? Porque esto lleva una alta morbilidad y mortalidad en la mujer, ¿sí? Yo lo que quiero una cosa, nosotros después vamos a desarrollar lo que es el cáncer de epidermoide, el carcinoma epidermoide en la piel, pero les quiero decir una cosa, el carcinoma epidermoide de la piel que vamos a ver es un carcinoma no tan agresivo, no es un cáncer agresivo, pero el epidermoide que se da en pulmón, que se da en esófago, que se da en cavidad oral o en cuello uterino es altamente agresivo, muy agresivo. Si usted se fija anda con esquemita, fíjense, acá tenemos un epitelio normal, ¿sí? Acá hay un epitelio normal, que es un epitelio plano estratificado, ¿sí? Y fíjense que acá no hay alteración, pero fíjense cómo acá ya está habiendo una alteración. Fíjense, las células basales se están poniéndose más arriba, más como más grandes, prominentes, y esto se llama una displasia como de bajo grado, ya de una displasia moderada que va avanzando, la alteración de la célula, es como que el núcleo se pone más grande, más alterado, y ya viene una displasia grave, fíjense, y ya esto se considera como carcinoma in situ, o sea que no pasó la membrana basal. Y acá ya cuando lo está pasando ya tenemos un cáncer invasivo. Todos estos cambios que se van viendo, ¿sí? Gradualmente, esto es producido ¿por qué? Porque esta célula tuvo la infección del virus del papiloma humano e introdujo su material genético en la célula y la alteró. Si nosotros viéramos una colposcopía, ¿sí? Fíjense, acá sería la colposcopía, es como yo veo el cuello uterino con un colposcopio que me genera un aumento
no como un microscopio, pero un aumento leve, como una lupa sería. Miren acá un cuello uterino normal, acá ya con un grado más bajo, ya más alto, y ya un cáncer, ¿sí? Entonces claramente se ve esta separación y esta separación. Por eso la mujer que se debe hacer como estudio, el Papa Nicolau, donde se toma la muestra de acá, de la superficie del epitelio, y se ve el microscopio. Acá yo voy a ver células maduras, bien diferenciadas. Acá yo voy a ver células neoplásicas, ¿sí? En esta parte del cáncer yo vería este tipo de célula. En el cuello normal yo vería este tipo de célula. Si ustedes comparan esta célula con esta célula, se nota la diferencia, por más que sea un esquema. Bueno, miren, acá ya tenemos una biopsia. Esto ya es una biopsia real. Esto ya es una muestra de tejido de cuello uterino, donde vemos un epitelio plano estratificado que tiene un grado de atipia. Y acá tenemos el epitelio, este plano estratificado, que fue creciendo y se fue metiendo hacia adentro del cuello uterino y fue cubriendo al endocervix. Miren, estas son las glándulas endocervicales que las fue cubriendo, ¿sí? Esto es lo que yo les decía recién, son células con mucha inestabilidad. Por eso acá se suele producir el cáncer. Bueno, este epitelio tiene un grado de atipia leve y todas estas células que ven acá, que tienen como este halo claro, binucleaciones, halo claro perinuclear, estas células están infectadas por el virus del papiloma humano, ¿sí? Entonces estas células ya están en un proceso de malignización. Miren acá como que se ven dos núcleos, ¿eh? Dos núcleos, ¿sí? Acá multinúcleos que se ven acá, varios. Entonces esto sí o sí hay que extirparlo con biopsia, ¿sí? Y ver los límites quirúrgicos. Porque esto, si no se controla, vaya a evolucionar a un carcinoma epidérmico. Vamos al otro, cuando nosotros hablamos de los otros tipos de virus del papiloma humano, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los otros virus del papiloma humano, hablamos de los que no van a producir cáncer. En ese caso, hablamos de ¿qué? De las verrugas, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a tener? Como verruga, ¿cómo se define la verruga? La verruga o papiloma es una lesión como vegetante, exofítica. Ustedes muchas veces la pueden ver en el resto del cuerpo que va a ser bien vegetante y exofítica. En la planta del pie va a ser como aplanada porque por el peso del cuerpo. Entonces muchas veces esta verruga va a ser como un crecimiento hacia adentro, hacia la profundidad, por la presión que va a tener. Otra característica que va a tener es que va a tener muchas veces una hiperkeratosis, o sea que la capa córnea va a estar muy prominente. ¿Sí? ¿Qué pasa con el virus del papiloma humano cuando produce la verruga? Altera al queratinocito del epidermis, lo descontrola y empieza a crecer rápidamente, pero no es maligno. ¿Sí? Fíjense acá un esquemita, acá tenemos la epidermis, acá vino el virus del papiloma, colonizó el queratinocito, lo alteró, empezó a proliferar, crece y va formando la verruga con la hiperkeratosis. Una característica de la verruga que es que tiene formación vascular, fíjense en el esquema, tiene muchos vasitos sanguíneos. Por eso cuando se realiza la extirpación de una verruga, para sacarla bien a la verruga, que no queden queratinocitos proliferando, hay que sacar bien la base de la verruga, ¿sí? Lo lógico es que sangre, es lo lógico que sangre porque es una lesión vascularizada. Porque estos queratinocitos que están creciendo acá en la superficie, ¿qué necesitan? Oxígeno y nutrientes aportados por los vasos sanguíneos, ¿sí? Profesor, Sí, ¿es competencia nuestra para ese tipo de verrugas? sí, sí. Ah, bien. Sí, porque son cosas, no es una hemorragia que va a matar al paciente, son hemorragias mínimas, leves, se estirpa, se coloca agua oxigenada, pervinox y ese taponamiento, y con eso es suficiente. Son hemorragias leves. Lo que pasa es que a veces la persona ve que sangra y se asusta el paciente, ¿sí? O se asusta el que está sacando. Ahora también, ¿qué deberían ustedes valorar en estas situaciones? Bueno, la edad del paciente, ¿por qué? Y porque si es un paciente mayor que puede tener los 70, 80 años, puede tener hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial al paciente le puede generar ¿qué? Le puede generar insuficiencia cardíaca. Entonces estos pacientes que suelen tomar antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, pero sobre todo el antiagregante que es la aspirina, el más común de todo, entonces una ya de por sí va a sangrar la herida, pero si está tomando una aspirina que es antiagregante, le va a sangrar un poco más. Pero ustedes estirpan, agua oxigenada, pervinox y taponamiento. Deje el taponamiento con una cinta hasta el otro día y inmediatamente se va a formar el coágulo, no va a haber problema, ¿sí? Nadie se va a complicar con esto, nadie se va a morir con esto, ¿sí?
sea que no habría riesgo ante un paciente diabético, no sería muy grande el riesgo. No, para nada. No, 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 no. No, porque si vos haces después la limpieza como debe ser, si vos usas el instrumental esterilizado, si vos usás el agua oxigenada después, el Previnox, usás los guantes, todo como corresponde, el barbijo para no respirar encima de la lesión, no hay ningún problema. Obviamente, estamos hablando de un diabético. ¿Cómo tiene que estar ese paciente diabético? Debe estar compensado. Vos no vas a ponerte a extirpar una verruga en un paciente que tenga una glucemia de 250 o 300, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un paciente que ya necesita estar internado. Entonces uno tiene que manejar ese criterio, ¿sí? Porque un paciente que tenga una glucemia muy elevada no es criterio para hacer una extirpación de nada, ¿sí? Se compensa el paciente diabético. Se los digo ¿por qué? Porque los pacientes diabéticos a veces andan con la glucemia por las nubes y no se dan cuenta, no saben, ¿tá? Pero esto no, generalmente, esto tranquilamente se puede extirpar. Es una cosa que tranquilamente se puede extirpar, ¿sí? Y si el paciente es diabético, bueno, y está mal controlado, y bueno, hará una profilaxis con antibiótico previamente o posterior a la resección, ¿sí? Hoy en día con los medicamentos y con todas las otras cosas, fácilmente se puede manejar. Ahora, ¿cuál es el criterio para no hacer, digamos, la extirpación de una verruga en un paciente diabético? Bueno, que el paciente esté muy comprometido en su parte vascular, que haya signos de isquemia en los miembros inferiores, que el paciente no tenga el pulso, que esté el miembro inferior frío. Entonces uno está sospechando que hay un trastorno grave del drenaje venoso o una obstrucción arterial. En ese caso sí no vamos a tocar porque eso, digamos, no porque se sacó la verruga, sino que está en vías de hacerse una gangrena, ¿tá? Pero por el problema vascular de él nomás. Claro, gracias, profe. Bien. Bueno, ahí tienen otros esquemitas de verrugas, ¿sí? Hay pacientes que van a ver que tienen muchísimas verrugas, muy diseminadas, multicéntricas, multifocales, ¿sí? Y eso también, ¿por qué se da? Porque el paciente va a tener una lesión verrucosa. Acá vino el virus del papiloma, colonizó el queratinocito, generó que empiece a proliferar. Obviamente que después las células de la superficie se descansan, se eliminan. Pero ¿qué pasa? Se eliminan también virus. Entonces el virus sale, coloniza acá otro queratinocito y hace otra verruga y otra verruga. Lo mismo ven acá. Por eso muchas veces ustedes van a ver que los pacientes deben usar uno mismo que debe usar una sola toalla, porque si no se van pasando el virus del papiloma humano, que son las distintas verruguitas que tienen las personas en el cuerpo, ¿sí? Debe usarla una misma toalla, generalmente, exponerlas al sol, a las toallas, ¿sí? Porque el sol mata al virus, ¿sí? Es una cosa. Pero son insignificancias, ¿no? El problema que las verrugas, ¿qué problema tienen las verrugas? La incomodidad, sobre todo cuando están en el pie y en la parte plantar, porque uno hace una extirpación y después lo difícil es la curación, porque esto está cerrado continuamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Curar, agua oxigenada, Pervinox y el aire es fundamental, ¿sí? Bueno, fíjense, acá tenemos otro esquemita. Miren acá esta parte del dibujo, epitelio plano estratificado, queratinocitos normales, que vino virus del papiloma. Alteró el queratinocito, empezó a hacer que crezca, 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 y en eso que está creciendo, induce que se formen vasitos sanguíneos para el aporte nutricional, ¿sí? Generalmente se forman como dentro de la dermis están los vasitos, porque se nutre por inhibición. Estos son esquemas que se producen. Una cosa importante, cuando hablamos del virus del papiloma, dijimos que es una lesión benigna, porque termina en oma, papiloma, con células epiteliales planas. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer siempre? Hacer un diagnóstico diferencial. ¿Y con qué? Con manchas melanocíticas de nacimiento, con un lunar, que es un nebus melanocítico, formado por melanocitos maduros, y principalmente de qué? Del melanoma, el melanoma maligno, que es un tumor altamente agresivo que puede matar al paciente. El melanoma lo tienen que saber muy bien ustedes, estudiarlo muy bien. ¿Por qué? Porque es uno de los tumores más agresivos que existe en el cuerpo, ¿sí? Se compara como con el más agresivo que el cáncer del cuello uterino, más agresivo que el cáncer del pulmón, más agresivo que un tumor cerebral. Tremendamente agresivo y da mucha metástasis. Fíjense, el melanoma, generalmente los tumores melanocíticos van a tener un color pardo oscuro, aunque hay melanomas que no tienen pigmento, el melanoma melánico. Pero la característica, fíjense, del papiloma, los vasitos sanguíneos. Papiloma o verruga, los vasos sanguíneos. Por eso al extirpar va a sangrar. ¿Esto por qué yo les digo? Porque por ahí ustedes están haciendo la extirpación de un papiloma o verruga y sangra. ¿Y qué van a pensar? Que es cáncer.
van a pensar, no será un melanoma melánico. No, lo que sangra es la verruga, es normal que sangre. Bueno, y acá tenemos lo que es ya una imagen real de un papiloma o una verruga, ¿sí? Acá ya lo estamos viendo bien con lo que es hematoxilina osida, ¿sí? Fíjense nosotros qué vamos a ver acá en la superficie. Acá vino el queratinocito, el virus del papiloma humano, colonizó al queratinocito, lo alteró, pero lo altera de una forma para que empiece a crecer, pero no para dar invasión tumoral o metástasis. Lo hace solamente para que crezca de forma benigna. ¿Cómo crece? Fíjense, empieza a proliferar y aumentó el espesor de la epidermis. ¿Ven? Tiene mucho más espesor acá la epidermis, porque este queratinocito crece descontroladamente, pero solo ahí, de forma benigna. Fíjense acá, ¿ven esta parte superficial, más oscurita? Esa es la capa granulosa. ¿Se acuerdan que tenemos acá en la piel normal un estrato basal o germinal? Después venía el estrato de Malpighi, después venía la capa granulosa, el estrato lúcido y la capa córnea. Miren cómo está la granulosa. La granulosa está muy engrosada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el queratinocito, por culpa del virus, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Tiene mucha capa granulosa y como tiene mucha capa granulosa, acuérdense que esa granulosa que tenía gránulos de queratohialina, por lo tanto va a liberar muchos gránulos de queratohialina. ¿Qué va a pasar acá? Miren esto, estrato córneo. Hay mucha hiperkeratosis, ¿ven? Mucha hiperkeratosis. Eso es lo que muchas veces ustedes van a ver en las verrugas plantales que tienen como si fuera que lo que se suele llamar muchas veces como un callo, como una induración de la lesión, ¿sí? Y que se suele, digamos, tratar de degradar, de ablandar y sacar. Pero la parte de acá abajo, si no se extirpa esto, lo va a seguir sintetizando. Ustedes pueden ablandar y extirpar esto de lo de la hiperkeratosis. Sacan esta parte como que podemos decir, este callo, esta hiperkeratosis o esta lámina de queratina, la van a sacar. Pero si las células estas que están acá creciendo descontroladas no la sacan, va a seguir recidivando. Por eso uno tiene que hacer una resección hasta acá abajo, ¿sí? Si ustedes se fijan, miren acá, ahí, entre estas, digamos, verrugas que se forman, esos son vasos sanguíneos. Esos son vasos sanguíneos. Ahí hay vasos sanguíneos. Acá tenemos vasitos sanguíneos. Miren ahí, se ven bien los vasos sanguíneos. Entonces, cuando ustedes extirpan esto, cortan acá, se rompe el vasito sanguíneo acá y acá va a sangrar. Pero eso no hay que asustarse porque esto que se hace, agua oxigenada, pervinos y se tapona, ¿sí? Si es necesario, el paciente tomará antibiótico. Ahora, esto se tapona de un día para el otro para que ya haga hemostasia. Al otro día se vuelve a hacer la curación. Se cura, si es posible, 2 o 3 veces al día. Y después se lo deja destapado y rápidamente va a curar. Y si no se sacó del todo y esto vuelve a crecer, bueno, se hará otra nueva intervención y se sacará la base de la verruga. Miren acá, esto ya es una foto también de un caso real, ¿no? Fíjense cómo se ve acá. Miren cómo está la epidermis, formando estas como papilas, que se llaman papilas de aspecto verrucoso. En el medio, esto que ven blanco, esto es dermis. Esto es epidermis con una granulosa prominente, y acá tenemos la dermis con los vasitos sanguíneos, ¿sí? Entonces, esto crece descontrolado, pero de forma benigna, que tenemos acá hiperkeratosis. Todo esto es hiperkeratosis, ¿sí? ¿Se va entendiendo más o menos qué es un papiloma y qué es una verruga? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, bien. Eso es lo que tenemos de con respecto a lo de virus, porque lo que más me interesaba es para que ustedes vean lo de la verruga, ¿sí? Es una de las cosas más importantes. Así que bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Profe, Sí. cuando hablaba de la displasia de la célula del cuello uterino, Sí. ¿son la misma displasia que se hacen en las mamas o para que se arme, digamos, después el cáncer o no? Sí, mira, yo después voy a desarrollar muy bien cáncer, porque es a lo que yo me dedico, ¿sí? A estudiar el cáncer. Pero te doy una explicación. Los cánceres se clasifican en carcinomas, sarcomas, linfomas, ¿sí? Y leucemias. Cuando yo hablamos de carcinoma, el carcinoma se origina de los epitelios. Epitelio respiratorio, epitelio urinario, epitelio digestivo, epitelio mamario, epitelio prostático, epitelio de la piel, ¿sí? Entonces,
todos los carcinomas se van a originar del epitelio, ¿sí? Y empiezan así de a poquito, teniendo como una atipia leve, después moderada, después intensa, y después ya se transforma en carcinoma in situ, que no es invasor, y después ya te invade la membrana basal, ¿sí? Y ahí es donde ya cuando te invadió la membrana basal, tiene la posibilidad de meterse por los vasos linfáticos o sanguíneos y hacer la metástasis. Pero todos los carcinomas comienzan igual, en la mama, en la próstata, en la piel, en el bronquio, ¿sí? Eso después lo Bien, vamos desarrollando, ¿sí? Porque hay una clase ujú. especial de cáncer, ¿sí? Claro, y por ejemplo, una persona que empiece, digamos así, con una displasia, Sí. o sea, que se ha hecho ya un estudio y tiene una displasia, o sea, el control sería anual para no llegar, o sí va a llegar a eso, a un cáncer. Vos acordate lo siguiente, que cuando nosotros comenzamos con todo este tema de las patologías, de las enfermedades, ¿qué dijimos que tenemos que analizar? Epidemiología, clínica y métodos complementarios, ¿sí? ¿Qué incluye la epidemiología? La edad del paciente, el sexo del paciente, ¿entendés? Y dentro de esa epidemiología también los factores genéticos. Un ejemplo, una mujer, la edad promedio para el cáncer dentro de lo esperado, que son 50, 60 años, y más de los 60 años cuando más esperamos el cáncer. Ahora, si vos tenés una mujer, que esa mujer tuvo la madre con cáncer de mama joven, tiene tías con cáncer de mama joven, y esa mujer tiene 35 años, esa mujer se tiene que empezar a hacer chequeos más rápido, ¿sí? Porque tiene la genética de predisposición al cáncer. Entonces ella se va a tener que hacer mamografía a lo mejor 2 veces al año, y frente a una mínima duda hacer una punción biopsia, ¿está? Ahora, si Bien, no tiene antecedentes hereditarios de la madre, de la tía, de la abuela, esa mujer, supongamos, no tiene sobrepeso, no tiene aumento de estrógenos en sangre, y bueno, se hará el chequeo típico una vez al año, ¿sí? Pero si vos tienes esa sospecha y le haces vos estudios y no tiene cáncer, pero tiene las hiperplasias que se llaman, o displasias, y le vas a tener que estudiar muy seguido, ¿sí? El cáncer de mama muchas veces cuando se da en personas jóvenes es altamente agresivo, y cuando se da en las personas mayores el cáncer más tranquilo, por decirte, no tan agresivo. Eso tiene que ver porque cada uno de nosotros tenemos una información genética para desarrollar la enfermedad, ¿sí? Yo veo cánceres de mama en mujeres de 25 años que es tremendamente agresivo, y cánceres de mama en mujeres de 60, 70 años que con el tamoxifeno, una pastillita que bloquea el receptor de estrógeno, andan bien, aunque tengan las metástasis, que duran 10, 15 años, ¿sí? Es muy variable, ¿sí? También puede ser, profesor, que con el aumento de la edad el metabolismo sea más lento y el cáncer, digamos, avance más lentamente. ¿Puede ser? Lo que pasa que vos lo que pasa con respecto al cáncer, que cuando vos tenés una persona joven, se dice que esa persona joven ya le empezó a fallar temprano los tejidos, porque ya trae mutaciones hereditarias. Si vos tenés un cáncer a los 25 años de colon, de mama, es porque vos ya venís con un problema genético. La persona que tiene, suponete, un cáncer de colon a los 60 años, es más esperable porque esa persona, suponete, comió sin hacer dieta, comió carnes ahumadas, carnes quemadas con hidrocarburos, comió picante, comió todas esas cosas, y eso hasta los 60, 70 años le fue lesionando la célula del colon. Y esa célula replica por la lesión que hay. Cuando la célula replica, acumula mutaciones y ahí se produce el cáncer, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene cáncer de más vieja son cánceres más esperados y menos agresivos. La persona que tiene cáncer a los 20 años, 25 años, 30 años son los cánceres más agresivos, ¿sí? Pero ni ahora así, todos tienen tratamiento, ¿eh? Todos tienen tratamiento. Lo que pasa es que, bueno, se van a tener que vigilar mucho más, ¿está? Por eso después yo tengo una clase especial que habla de cáncer. La clase que habla de cáncer habla de inclusive desde las mutaciones, de cómo se comportan. No es porque ustedes deben saber las mutaciones, pero como para entenderlo. Porque si no, por ahí uno no lo entiende el cáncer, ¿sí? A mí me interesa no que retengan o que se acuerden de memoria, pero sí que digan, esto se produce por esto, ¿está? Bien, gracias, profe. Bien, otra Profe, pregunta. Sí. profe, disculpe. Por ejemplo, cuando le hacen la colposcopía a las mujeres, que es para ver si tienen verrugas, bueno,
me llamó la atención cuando dijo que también a los hombres el cáncer puede, digamos, en el pene. O sea, ¿qué tipo de verrugas o cómo se lo manifiesta en el hombre? Eso es lo que me llamó la atención. Bien, vas a tener la misma lesión que vos tenés en el cuello uterino, la vas a tener en el hombre a nivel del glande o del prepucio. La misma lesión, ¿sí? Solo que en el hombre está más expuesto el tumor para verlo, ¿entendés? Vos lo vas a ver. Sí. Entonces, y hay otra cosa, que si el hombre suponte tiene una lesión tumoral exofítica un poquito ulcerada, cuando pasa la orina le va a arder al hombre, entonces va a consultar. En cambio, la mujer en el cuello uterino no pasa la orina por el cuello uterino, no le va a generar ese ardor, y está mucho más metido el cuello uterino, porque acuérdate que vos tenés la vulva, tenés la vagina y después tenés el cuello uterino, está muy metido dentro, con una colposcopía lo tenés que ver. En cambio, el hombre lo tiene mucho más acceso, por eso se diagnostica más temprano en el hombre. ¿Sí? ¿Y por qué colonizan ahí? Porque son semimucosas, y ahí son células especiales para que generen cambios oncológicos. ¿Sí? Pero es lo mismo, vas a tener el epidermo del cuello uterino similar al del hombre, solo que en el hombre lo vas a detectar en estadios más iniciales. ¿Tá? Y a la vez que se le suma otra cosa, que el hombre, digamos, suponete, en la parte genital esta, en los prepucio y glande, tiene mucho más acceso a la higiene, a la limpieza, porque está hacia afuera. En cambio, la mujer no se puede estar lavando el cuello uterino porque está muy adentro. ¿Sí? Claro, sí. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a lo de infecciosa? No, profe, creo que no. Bueno, vamos a comenzar. Ahora lo que es, vamos hasta que... Profe, yo quería consultar, perdón, pero anda muy lento mi internet. Sí. Con el tema del virus, sí, del papiloma, si alguien tuvo, ¿tiene recidiva eso? Sí. Porque vos, por más que se haya diseñado una vacuna contra el virus del papiloma humano, vos la vacunás a la persona, ¿no es cierto? Y a veces el sistema inmune la ataca la alteración o el virus, pero a veces no, porque también ¿qué tiene que ver? Que el sistema inmune esté bien. Vos suponete, vos te vacunas cuando nacés contra la tuberculosis, pero lo mismo hace tuberculosis. ¿Sí? O te vacunan contra el neumococo, y lo mismo termina haciendo neumonía contra el neumococo. Porque no es solo poner la vacuna, ¿Qué tiene que haber otra cosa? Vos vacunás y estás dando como la información para que se sintetice un anticuerpo. El anticuerpo está formado por aminoácidos, que son las proteínas. ¿De qué vale que vos vacunes a una persona y no lo alimentes? ¿Sí? No va a ser anticuerpo. ¿Entiendes? Entonces, hay que vacunar y hay que alimentar bien para que el sistema inmune pueda hacer los anticuerpos. Pero a la vez, el paciente, ¿qué tiene que tener? No tiene que tener estrés, porque si tiene estrés también se le bajan las defensas. Es un combo de cosas: vacunación, prevención, higiene, ¿sí? Sistema inmune óptimo, ¿no es cierto? Y la nutrición. Es un combo de cosas que se deben tener. ¿Está? Y también hay que ver la predisposición genética de cada persona para hacer los cánceres. Eso también tiene que ver. ¿Sí? Gracias, profe. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, vamos a verlo con patología vascular. Bueno, esto yo lo pongo como para ver qué importante que es que nosotros, cuando estudiemos la patología del pie, repasemos los huesos. Yo suelo preguntar los huesos. Es muy importante saber la anatomía ósea, un poco la anatomía muscular, y después lo que viene todo esto, lo de la piel. Porque no es solo la piel lo que ustedes están todos los otros componentes que se ven. Hay el esquemita siempre recordando la piel, porque es importante saber las 3 capas de la piel. ¿Sí? Sabemos que la función de la piel es una barrera estructural y funcional que protege. Que es importante que la piel tenga un suministro de oxígeno y nutrientes aportado por la sangre y que llegue a través de los vasos. ¿Sí? Cuando hay pérdida de este suministro, esto me puede llevar a la muerte celular del tejido. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Bueno, acá tenemos otra vez, repasamos la histología de la piel, ¿sí? Las 3 capas. ¿Por qué es importante? Porque yo veo que hay un gran déficit, una gran falla en el tema de la podología con respecto a la vascularización.
Ustedes de enfermedades no es que van a ver tanto cáncer, tantas enfermedades raras, tantas enfermedades autoinmunes. Ustedes lo que van a ver son trastornos vasculares principalmente, trastornos de patología arterial o trastornos de patología venosa. Eso es lo que van a tener que, eso es lo que van a ver continuamente ustedes. Entonces tienen que familiarizarse con eso. Entonces yo si me quiero familiarizar con eso, ¿qué tengo que saber? Anatomía normal del árbol arterial y del árbol venoso. Acá fíjense, tenemos el esquema, arteria aorta, sale del ventrículo izquierdo, sale hacia abajo, hacia la aorta descendente, torácica abdominal, las ilíacas interna, externa, después la femoral, después el tronco tibio peroneo y la tibia posterior, después la pedia, ¿sí? Y la plantar. Entonces, yo tengo que saber esto. Después se acuerdan el retorno venoso, que tenemos el sistema venoso profundo, la safena interna, la safena externa, van a las ilíacas primitivas y la vena cava inferior, que va a la aurícula derecha. Entonces yo tengo que saber todo esto bien. ¿Por qué? Porque el podólogo debe manejar muy bien patología vascular. Si el paciente tiene hipertensión arterial, va a dañar el corazón y eso me genera problemas a nivel venoso y problemas a nivel arterial. Por eso lo vamos a ir desarrollando. Si yo hablo de diabetes, la diabetes también me genera ¿qué? Problemas a nivel arterial, placas de ateroma, arteriosclerosis, microencefalia diabética, ¿sí? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué me va a generar? Un stop acá y me va a generar ¿qué? Trombosis venosa profunda. Pero el tema es que las lesiones arteriales y venosas me generan isquemia o mala circulación sanguínea. Y eso me puede generar la muerte de parte del miembro inferior, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Nosotros tenemos los vasos sanguíneos, ¿cómo se clasifican? Por un lado tenemos la arteria, que es la que me aporta la sangre con oxígeno y nutrientes. A nivel de los capilares se produce el intercambio gaseoso, sale oxígeno, entra dióxido de carbono. Profe, Sí. ¿usted no va a volver a tomar respecto a todo lo que es las arterias ¿Cómo? y las venas? Si le voy a tomar, Sí, sí. y sí, porque ya lo sabe, todo esto es acumulativo. Usted imagínese que un alumno de medicina yo le tomo en patología normal, yo le estoy tomando anatomía normal del corazón y no sabe anatomía normal del corazón, no puede aprobar, porque es una materia que él vio en primer año y después la está viendo en tercero, pero se supone que uno lo aprende, lo estudia para siempre. ¿Me entiende? Si yo no sé lo normal, no voy a saber lo patológico. ¿Se entiende? Mire, Sí, un ejemplo. Yo estoy acá, tenemos el árbol arterial y el árbol venoso. Yo le digo, si usted tiene una placa de ateroma en la arteria poplitea, una placa de ateroma obstruye la arteria poplitea, ¿qué va a pasar? Si yo tengo acá la arteria poplitea y acá está la placa de ateroma y acá se ocluyó, se me infarta acá el pie, ¿sí? Pero yo tengo que saber dónde está la arteria poplitea y cuál es la circulación de la sangre. Si yo le digo a usted, el paciente tiene una trombosis venosa profunda, ¿qué sería? Es un coágulo de las venas profundas de la pierna. ¿Qué complicación va a tener? Y acá va a alterar el flujo sanguíneo venoso, pero también se me va a desprender acá el coágulo o el trombo, viaja por acá y se me enclava en pulmón haciendo un infarto de pulmón. El tema es que, ¿cómo yo lo voy a saber a eso? Sabiendo la anatomía normal. Y si uno pasó de un año a otro es porque sabe la anatomía normal. Y son cosas básicas. Todo esto es como medicina, acá es todo acumulativo. Uno tiene que saber los huesos, tiene que saber los músculos, tiene que saber las arterias, las venas, los nervios. Entonces es más fácil estudiar, ¿sí? Se va agregando una cosa a la otra. El estudio no tiene que ser de memoria, el estudio tiene que ser racional, ¿sí? Fíjense, acá estamos repasando que histología normal. Esto que yo les estoy mostrando ahora es básica histología normal. Extremo arterial, capilar, extremo venoso. Acá se le pasa el oxígeno, los nutrientes, y acá ¿qué se toma? El dióxido de carbono y los desechos. Los desechos se van a ir a filtrar y se eliminan por riñón, y el dióxido de carbono se va a eliminar por pulmón, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre las arterias y las venas? Fíjense, las arterias
están formadas por 3 capas, la íntima, la media y la adventicia. La vena también, íntima, media y adventicia. Pero hay una diferencia, que la arteria tiene una pared gruesa y la vena tiene una pared fina. La arteria se llama vaso de resistencia porque la arteria es la que maneja la presión arterial cuando uno toma una presión arterial de un paciente. Uno cuando toma la presión arterial de un paciente, una cifra normal son 80 a 120 milímetros de mercurio. Más de eso ya es un paciente hipertenso. Entonces, fíjense, estos se llaman vasos de resistencia y estos se llaman vasos de capacitancia. Acá tenemos el esquema de la arteria, íntima, media y adventicia, ¿sí? Profe, ¿te puedo sí. hacer una pregunta? Sí. Con respecto cuando tomamos el pulso pedio o el pulso tibial, eso recién estamos analizando nosotros. ¿Cómo, ¿cuáles serían los valores para que nos demos cuenta que está con algún problema de irrigación, algún problema arterial? Muy bien. Fíjese, nosotros estamos hablando del pulso pedio, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros tenemos un paciente que el paciente es hipertenso, el paciente es diabético, el paciente es tabaquista. El paciente, por lo tanto, puede tener insuficiencia cardíaca, pero también daño vascular. Usted va a tomar el pulso pedio. Cuando toma el pulso pedio, lo toma acá en la parte dorsal del pie. ¿Y qué tiene que hacer? Contar la cantidad de veces por minuto. Entonces ahí está, usted está tomando la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, acá este paciente tiene 70 veces por minuto, está dentro de un rango normal, que es de 60 a 100 la frecuencia cardíaca, ¿sí? No tiene taquicardia, ¿sí? Tomo acá el pulso pedio de un pie. ¿Qué analizo? No solo la cantidad de pulsaciones por minuto, sino que analizo también la intensidad de la pulsación, ¿sí? Y lo tomo acá y después lo tomo acá en el contralateral. Porque ¿qué tengo que tener yo? Simetría de intensidad acá y acá. ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo que en uno de los dos pies el pulso es débil con respecto al otro, tengo que ir tomando los pulsos más arriba, donde la arteria poplitea por detrás de la rodilla o atrás en la femoral, ¿sí? Y de esa forma yo voy analizando, porque si yo tengo que en un miembro el pulso está de una forma en intensidad, pero en el otro miembro está disminuyendo la intensidad, ¿qué puede ser? Que acá está disminuido, que está parcialmente obstruido el largo de la arteria, ¿sí? Entonces, siempre comparando con el miembro contralateral. No solo el tomo del pulso, la frecuencia, la intensidad, sino también la coloración de la piel, ¿sí? Porque si yo tengo un pie que está más un colorido blanquecino, como anémico, me está diciendo que no está llegando, ¿qué? Sangre, en óptimas condiciones, está llegando menos, ¿está? Y de esa forma yo valoro que... Sí. Por ejemplo, si tomamos que tiene 70 pulsaciones, ¿lo comparamos con el pulso de la muñeca? Como para saber si... Siempre la frecuencia, tomes acá, o en la muñeca te va a dar lo mismo la frecuencia. Y si vos llegás a tener duda en la frecuencia, porque a veces tengan en cuenta que ustedes cuando toman el pulso, pueden tomar el pulso y ustedes lo toman y están sintiendo el pulso de ustedes por la compresión. Que vos dices, ay, me llama la atención. ¿Qué tienen que hacer? Ocultar el corazón, se oculta acá con un estetoscopio el corazón y ahí lo contas tranquilamente. Entonces ya sacas la frecuencia cardíaca. Lo que más tenés que valorar es la intensidad. El pulso del pie derecho es muy fuerte o débil, y el izquierdo como está, más fuerte o menos fuerte. Eso tenés que comparar, la intensidad, ¿sí? También que comparas el cambio de coloración del pie, comparas también el tema de el cambio de coloración que te puede dar por isquemia, ¿sí? También sabés que tenés que comparar si un pie está más hinchado que el otro. ¿Por qué? Porque si vos tenés, nos planteamos ahora acá en la parte venosa, si vos tenés acá este sistema venoso normal, ¿lo ves? Acá está normal, fluye sangre tranquilamente, fluye sangre bien. Pero este paciente acá hizo una trombosis venosa profunda, la sangre que viene por la arteria no puede volver, entonces se te va a hinchar esta pierna, ¿sí? Entonces, ¿qué estás diciendo? Este paciente acá está teniendo una trombosis venosa profunda. ¿Qué le tenés que dar a ese paciente? Que se le tiene que dar antiagregante plaquetario para romper el trombo, ¿sí? Y esos pacientes van a tener
un pie hinchado, enematizado, y si se prolonga en el tiempo, trastornos tróficos de la piel, erosiones, úlceras que no curan, ¿sí? También uno tiene que analizar cambios de coloración y de temperatura, ¿sí? Si vos tenés una oclusión arterial acá, ¿cómo va a estar el pie acá? Frío, ¿sí? Y eso te está diciendo que se está ocluyendo la arteria y que esto se puede morir. Y esto tiene que ir urgente a una guardia. ¿Para qué? Para desobstruir esto. Con antiagregante, con fibrinolítico, y en el caso que no se logre, ¿qué hace? Entra un cirujano vascular y rompe el trombo. ¿Está? Bien. Pero, Perdón. En el caso, por ejemplo, del cauterizado que se realiza para, digamos, quitar las arañitas o la extirpación de la safena en el caso de las varices, ¿eso sí, perjudica de alguna manera todos estos valores que nosotros tenemos que tener en cuenta? eso tiene solamente una función estética, nada más. Sí. Acá, Claro, pero yo lo que voy que si el paciente, por ejemplo, tuvo una cirugía para, digamos, una cirugía estética de varices, sí. los valores que nosotros vamos a observar en el paciente son diferentes a uno normal. El tema es el siguiente. Vos cuando tenés, suponete, acá tenés el sistema venoso profundo y el superficial. ¿Por dónde va la sangre en mayor cantidad? Por el profundo, ¿sí? Sí. Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca o hay un problema de drenaje venoso, se sobrecarga el sistema venoso superficial. Y ahí empezás a ver arañitas vasculares, varices. Pero el superficial no es el importante. ¿A vos qué te hacen? Te cauterizan lo superficial, te sacan la safena y vos no tenés problema. Y vos pensás que estás bien y no estás bien, porque el problema no se solucionó, ¿sí? Yo esto después lo voy a desarrollar, porque yo lo desarrollo todo esto más adelante. Bien. Pero, un ejemplo, si vos tenés un problema, un paciente que tiene arañitas vasculares, el paciente tiene dilatación varicosa de las venas, yo te diría, ¿qué epidemiología, qué clínica y qué métodos complementarios? El paciente tiene 60 años, el paciente tiene sobrepeso, el paciente tiene hipertensión arterial. Entonces, por lo tanto, yo te digo, este paciente, ¿sabes qué tiene? Hipertensión arterial, eso le genera insuficiencia cardíaca y eso le genera congestión y alteración del drenaje venoso. ¿Qué tenés que hacer antes de hacer cirugía acá? Lo que tenés que hacer al paciente que baje de peso, que tome una dieta hiposódica, que no coma sal, que el paciente tome diurético, que el paciente entrene, salga a caminar, a andar en bici, porque cuando vos contraes los músculos de la pierna y aumenta el tono muscular, ¿sabés qué pasa? El músculo comprime a la vena y ayuda al drenaje venoso. Y no hace falta la cirugía. ¿Me entiendes? Profesor, gracias. Sí. Le quería preguntar, ¿qué sucede cuando una persona tiene fría la parte de la circulación, la parte inferior, digamos, ¿no? Que siempre mantiene este frío. Sí. Es una mala circulación y a la persona que me interesa saber porque tiene esa característica y tiene Chagas, ¿tiene que ver esa circulación, esa vascularización por el Chagas? Bien, suponete vos tenés enfermedad de Chagas. ¿El Chagas qué hace? Es un parásito. Es el Trypanosoma cruzi que se va acá al miocardio, prolifera el miocardocito y te lo destruye el corazón. Como te destruyó la célula cardíaca, el paciente, ¿sabes qué tiene? Se le dilata el corazón y tiene insuficiencia cardíaca. Como tiene insuficiencia cardíaca, este corazón que tiene insuficiencia cardíaca no funciona como bomba aspirante para la vena e impelente para la arteria. Entonces la bomba cardíaca no funciona. Como no funciona la bomba cardíaca, toda la sangre acá se va congestionando. Y por eso tenés el problema de que se congestiona sangre venosa y eso le da frío, ¿sí? E inclusive como tiene que bombear acá la sangre arterial que es caliente, como está insuficiente ese corazón, no bombea bien. Por eso va a tener una mala circulación periférica ese paciente, ¿sí? Y por eso vas a tener áreas frías. El paciente cuando tiene insuficiencia cardíaca hace constricción y desvía la sangre
como no bombea bien, la desvía ¿dónde? Al cerebro, al propio corazón, al riñón, a los órganos importantes, y no irriga la periferia del cuerpo, ¿sí? Por eso va a estar frío. ¿Está? Gracias, profe. Bien. Bien, ¿estamos con eso? ¿Se entiende más o menos? Bien. Sí, sí. Esto es lo que yo les di ahora, es un adelanto, porque ahora yo desarrollo patología arterial, patología venosa, yo desarrollo diabetes y desarrollo todo esto, lo desarrollo. Lo que pasa es que, ¿por qué les quería mostrar esto? Para que ustedes vean cuál es lo importante de recordar la anatomía normal, la histología normal. Porque si uno no recuerda esas cosas o no sabe cómo funciona el cuerpo, estudia de memoria y no sirve estudiar de memoria. Y yo creo que ustedes, como podólogos, lo más importante es saber patología vascular. ¿Por qué? Porque ustedes no diagnostican una oclusión arterial o una oclusión venosa. ¿Saben qué pasa si no diagnostican rápido una oclusión arterial? Se hace la gangrena del pie en cuestión de un día. Y si ustedes no diagnostican una trombosis venosa profunda, esto es un tromboembolismo pulmonar y se muere el paciente. ¿Sí? Entonces, para mí, la parte, yo creo que ustedes tienen que tener una materia que se llame patología vascular, donde ingresamos hipertensión arterial, patología venosa. Profe, finaliza la llamada. Bueno, Disculpe, perfecto. quería avisar. Perfecto. Seguimos la semana que